hacemos, no planificamos lo imposible, lo absurdo que puede suceder. Algún momento les voy a comentar algo que marcó mi vida profesional. Tenía, no era muy joven, pero tenía 27 años, era mi segundo trabajo. Algo les he comentado. Mi primer trabajo a los 22 años, cuando egresé de la universidad, fui administrador del Hospital San Juan de Dios. Lo inauguré, el hospital nuevo, que era en esos tiempos, ¿no? Edificio nuevo, equipamiento, $1.000.000 y 500 ítems, y haga funcionar eso, ¿no? Para mí fue un juguete nuevo, como un niño le da un juguete nuevo y no sabe cómo jugarlo, ¿no? Pero fue una gran experiencia, una gran escuela donde apliqué todo lo que había aprendido en la universidad, en mi formación profesional, que hasta ahora todavía muchos procedimientos administrativos se siguen manejando, aunque ya no debían utilizarlo porque en ese tiempo no teníamos internet y no teníamos el programa de SUSAT, había solamente el sistema de pensionado, es decir, una clínica interna dentro del hospital que ayudaba a generar los ingresos, ¿no?, correspondientes a la distribución del personal dentro de las áreas de circulación, dentro de los ambientes, farmacia 24 horas, laboratorio 24 horas. Hemos hecho funcionar todo lo que es terapia intensiva, capacitando ha habido un internado ahí de la gente que actualmente trabaja, como el doctor Roberto Mérida, está Jaime Márquez, están todavía los que me acuerdo. Ellos han sido los primeros capacitado, vino el doctor William Brusque de Buenos Aires y él hizo la residencia en terapia intensiva. Entonces, después de ahí me fui a trabajar a Santa Cruz como gerente de exportación de aceite fino. Tenía 27 años, o sea, ya tenía la experiencia de haber manejado una institución. Y por no establecer los efectos al azar, o sea, planificar lo contingencial, algo que marcó mi vida profesional y que siempre lo recuerdo hasta ahora, ¿no? Y que me costó el trabajo, pero felizmente me fui a España, a Madrid, a hacer una maestría, y justo en gerencia de servicios de salud, ¿no? Fui también jefe regional de planificación del CEDES, que es, ¿no?, determiné y organicé todo el departamento de planificación. Entonces, en algún momento les voy a comentar qué es lo que sucedió por no haber planificado eso, ¿no? Para decir, cuando me llamó el directorio de la fábrica de aceite fino, yo me dice, y Víctor Hugo, ¿qué pasó con eso? Dice, es que no había pensado cómo a usted le pagamos para que piense, ¿no?, para que no traiga problemas, ¿no? Es algo que siempre cuando uno planifica debe tener un plan B, ¿no? Bien, entonces dentro de ese aspecto definimos ese objetivo y claramente, ¿no?, las consecuencias de qué es el trabajo, ¿no? Conocer características del fenómeno a investigar su causa, intensidad, variabilidad, efectos, etcétera, ¿no? Que nos ayuden a establecer una información precisa, confiable y consistente, ¿no? La segunda etapa es la recolección de la información, es decir, etapa donde se registra ordenadamente todas las observaciones y las maneras de recoger esa información. ¿Cómo vamos a recoger esa información? Puede ser ya una información secundaria a través de material ya recogido, publicaciones, ¿no? ¿Sí? Podemos hacer por recolección personal, es decir, información primaria. Cuando nosotros recopilamos nuestra propia información, establecemos la información primaria. Entonces, dentro de esas maneras de recoger, ya utilizamos ciertos instrumentos, ¿no? La observación, cuestionario, entrevista. Determinamos también los sistemas de recolección, ¿sí? Esos sistemas de recolección puede ser según su contenido, o sea, continuidad, ¿no? O sea, constantemente recoger la información. Como registro civil, por ejemplo.
nace, muere, se casan, continuamente se van registrando y recopilando esa información. Nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación hace 3 años ya, estamos concluyendo en ese sentido y recopilamos diariamente todos los precios de los productos agrícolas que se venden en el mercado campesino, ¿no? Diariamente nos pasan el informe cuánto está la papa, la cebolla, la zanahoria, etcétera, etcétera, las legumbres, tanto al menor como al mayor, ¿no? Estamos trabajando en un equilibrio de los precios para establecer ganancias equitativas entre los productores. Por ejemplo, claramente conocemos, hay días o semanas donde la cuartilla del tomate está en 15, 20 bolivianos, ¿no? Y hay veces está en 4, 5 bolivianos, hasta 3 bolivianos. Entonces, el productor que viene al mercado y vende a 20 bolivianos, a 15, tiene una buena utilidad. Pero el productor que viene y vende a 3 bolivianos, o sea, no saca ni para comprar la semilla nuevamente. Entonces, lo que queremos es establecer un precio promedio a todo el año y de tal manera que todos los productores vendan y se beneficien a un mismo precio, ¿no? Y no solo del tomate, sino de todos los precios y además controlar la cantidad de producción que se necesita para abastecer el consumo de la población, tanto departamental como eh, local, ¿no? O sea, porque hay muchos productos agrícolas que salen al interior del país, ¿no? Fundamentalmente en gran escala a Santa Cruz y a Potosí, ¿no? Entonces, recogemos diariamente esa eh, información, ¿no? Según su cobertura, también, un sistema de recopilación de información según su cobertura, es decir, podemos hacer censos o muestras. El censo es recopilar la información del total de la población, que de acuerdo a ley en Bolivia es cada 10 años, ¿no? Y ahora tenemos un problema porque son más cuestiones políticas, de dominio territorial, de dominio político que este modelo de gobierno quiere implementarnos, ¿no? O sea, pero cada 10 años. O puedo sacar solamente de una muestra, ¿no? Quiero establecer, por ejemplo, qué medicamentos y dónde compran. Entonces puedo hacer una investigación tomando una porción de la población, una muestra, ¿no? ¿Sí? Luego, según el periodo de tiempo, también un sistema de recopilación de la información, según el periodo de tiempo, tenemos el retrospectivo, es decir, información pasada para tomar decisiones actuales, ¿no? Consiste en registrar hechos ocurridos en el pasado, ¿no? O sea, cuál ha sido la casuística de cierto tipo de morbilidad hace 5 años, ¿no? O el método prospectivo es observación actual para proyección futura, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahorita actualmente con los problemas de las pandemias que tenemos, el COVID, y cómo lo vas a manejar en el futuro, ¿no? ¿Cuántos casos, qué tipo de grado de daño, en qué grupos de edad, en qué sexo más, en qué lugares ha habido mayor relevancia, mayores casos, ¿no? Lo mismo que podemos trabajar con lo que estamos, que nos están que nos inventamos ciertas pandemias, ¿no? Por ejemplo, la fiebre del mono, creo que es, y no sé por qué lo han puesto el mono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente y qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Ya tenemos varios casos, estamos aprendiendo también, vamos a aprender también con esta pandemia, cuáles son las causas, cuáles son los medios preventivos para no contraerlo y además cómo es el contagio, ¿no? Cómo es el contagio para ir tomando las previsiones correspondientes, ¿no? Luego tenemos los procedimientos en la recolección de la información. Estos procedimientos pueden ser eh, a través de la observación, cuestionario y entrevistas, ¿no? Esta observación puede ser manual o puede ser técnica. Es manual a través de los ojos, ¿no? Entonces puedo decir, por ejemplo, cuál es el nivel de venta y la cantidad de personas que ingresan a una institución farmacéutica, ¿no? Entonces puedo pararme en la puerta y comenzar a agarrar una libretica y comenzar a anotar
cuántos entran, cada qué tiempo, qué grupo de edad, qué sexo, ¿no? O sea, por la observación. O puedo utilizar una observación técnica, es decir, agarro una cámara fotográfica, una cámara de video, entonces voy observando en ese sentido. Y luego lo que es este cuestionario, o sea, las encuestas, ¿no? Llevo metodología de la investigación. Sí, dicen. Entonces han aprendido a diseñar un cuestionario, ¿no? ¿Cuántas partes tiene un cuestionario? Tiene tres partes, ¿no? Sí, la primera parte que tiene que ver con el protocolo, o sea, es decir, toda la información del encuestado, ¿no? Edad, sexo, ya no colocan un nombre, ¿no? Procedencia, etcétera, ¿no? Lugar donde reside, etcétera, de acuerdo a lo que yo quiero, ¿no? Y la segunda parte es el cuerpo propiamente dicho, ¿no? Ahí están todas las preguntas, ¿no? Abiertas, cerradas, con alternativas, etcétera. Y ahí también se colocan las preguntas de filtro y de control, ¿no? Tengo que determinar si me mienten o no me mienten, ¿no? O sea, hay veces, ¿cuánto gana usted? Yo gano 1.000 bolivianos y digo, 2.000 bolivianos, ¿no? ¿Qué profesión tiene? Soy tal, o sea, siempre nos mienten, ¿no? Siempre se exageramos. Entonces, para ello debo introducir preguntas de filtro y de control, ¿no? Por ejemplo, ¿usted bebe bebidas alcohólicas? Dice, ¿a quién le gusta decir sí o bebo? No, no. Entonces, una pregunta de control o filtro puede ser, es decir, ¿qué tipo de bebidas alcohólicas conoce usted? Vino, singani, etcétera, ¿no? Entonces, el vino, singani, etcétera, ¿no? Entonces, este bebe, entonces, si no bebiera, no conociera, ¿no es cierto? Una cosa es comprender la bebida y otra es conocerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido hay preguntas de filtro y de control. Y parte desde lo más simple hasta lo más complejo, ¿no? Las preguntas. Yo siempre lo comparo esto con una fiesta, ¿no? Me invitan a un cumpleaños y esta también tenemos mala costumbre, después lo comentamos. Resulta de que vamos a la fiesta y hay dos, tres, ¿no? Un refresquito, una música suave, ¿no? Entonces, luego viene más gente, entonces ya un poco aumentan el volumen de la música, ya salen los tragos, luego más gente, ya más fuerte la música, comienzan a bailar, yo te quiero, yo te amo, etcétera. Al final se van a acompañar, ¿no? Lo mismo es en el cuestionario, desde lo más simple hasta lo más complejo va en ese sentido, ¿no? Y luego tenemos las entrevistas, ¿no? Las entrevistas pueden ser estructuradas, no estructuradas, con guión, sin guión. Puedo utilizar una grabadora, una cámara de video, etcétera, ¿no? Pero si hay veces hay gente que cuando lo están televisando, por lo menos en la calle, se esconden, ¿no? O se escapan, ¿no? Hay gente que no le gusta. Entonces, si esa fuera la situación a la persona entrevistada, retiro la cámara de video y la cámara fotográfica o la cámara o la grabadora, ¿no? Los retiro porque le incomoda. Lo que a mí me interesa es la información, ¿no? Y mientras más cómodo y tranquilo esté el entrevistado es mucho mejor. Por otro lado, tenemos lo que es los grupos focales también han debido llevar en metodología su estructura, su carácter. Puedo trabajar también con grupos focales, ¿no? Entonces, de esa manera establezco lo que son los procedimientos de recolección. Las fuentes de información, ¿sí? Tengo fuentes de información ya oficiales y estandarizadas, ¿no? Como el registro civil, ¿no? Que me establecen todos los registros de hechos vitales, ¿no? Como nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, etcétera. Los registros de salud, ¿no? Donde trabajo a través del CIE, el Código Internacional de Enfermedades, toda la clasificación de las morbilidades, mortalidades, todo lo que tiene que ver con las estadísticas hospitalarias, etc. Tengo los censos, que permite conocer la característica y las condiciones de la población en un espacio
geográfico, ¿no? Entonces, esas serían las formas de cómo recolección de información. Me voy a la tercera etapa, que es la elaboración de la información. Una vez que he recopilado esa información utilizando los instrumentos, lo primero que debo hacer es una revisión crítica de esa información, ¿no? En cuanto a la integridad, es decir, si son cuestionarios, que todas las preguntas del cuestionario estén llenadas, que no estén algunas vacías. La exactitud, ¿no? O sea, que sean verdaderas, sean confiables, ¿no? Que no me mientan. Y por otro lado, la oportunidad, ¿no? O sea, que llegue la información en forma oportuna, no después cuando yo ya no necesito, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta integridad, por ejemplo, ya es más fácil controlarlo, porque ahora ya hacemos cuestionarios en línea, ¿no? Entonces, encuestamos, si no respondo a la pregunta 1, no puedo pasar a la 2, a la 3, y si no pregunto todos, no puedo enviarlos, ¿no? Y control más técnico en ese sentido, ¿no? Entonces, es importante revisar lo que es la información, que sea consistente, confiable, veraz y exacto y oportuno. Luego, una vez que tengo esta información ya revisada, lo que hago es la clasificación, ¿sí? Entonces, la clasificación no es más que establecer en categorías, ¿sí? Eh, y a través de lo que son, lo que hemos visto, clasificarlos en variables, ¿sí? Variables cualitativas y cuantitativas, y dependiendo si es ordinal, nominal, discreta o continua, para manipular y sistematizar esa información, ¿no? Entonces, establecemos lo que son las variables y las escalas de medición. Y luego ya hacemos el recuento, ¿no? ¿Cuántos de sexo femenino, cuántos de sexo masculino, cuántos de este grupo de edad, cuántos en este otro grupo de edad, cuántos beben, cuántos no beben, cuántos estudian, cuántos no estudian, etcétera. Y hago el recuento de esa información que yo he procesado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya clasifico en las escalas de medición, ¿sí? En los intervalos de clase, que también lo vamos a ver en el otro tema, dependiendo del sistema de tabulación que voy a realizar, ¿no? Esa tabulación puede ser en forma continua o en forma discontinua a través de los intervalos de clase, ¿no? Entonces, en ese sentido, establezco esta situación. Puedo utilizar el método de recuento directo o el método de recuento por paloteo. Bueno, el método de recuento por paloteo ya no se utiliza porque es más manual. Ahora yo agarro, abro en el sistema, introduzco y cuestionario por cuestionario y variable por variable, automáticamente la máquina me hace ese recuento, esa tabulación. Nosotros vamos a trabajar manualmente este recuento para ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, si tenemos tiempo, vamos a trabajar el SPSS, que es el estadístico de manipuleo más simple y el más utilizado, ¿no? Bien, luego hacemos la presentación tabular y gráfica, ¿no? Ya esa información clasificada, sistematizada, ya presentamos como un resumen en cuadros estadísticos y en tablas estadísticas y como también en los gráficos. Y dependiendo del tipo de variable, también está el tipo de gráfica, ¿no? En las nominales, en las cuantitativas se manejan otros tipos digo, gráficas, ¿no? Gráfica por barras simples, barras dobles, la de sectores o tortas, los pictogramas, ¿sí? Luego vamos a trabajar lo que es el histograma, el polígono de frecuencia, las ojivas, entre las más utilizadas. Después hay las de barra, la de ramas y tallos, las de bigote, etcétera, pero que no es muy aplicable en el área de ustedes, ¿no? Para más análisis un poco más profundo. Luego, al análisis e interpretación, ¿sí? La otra etapa, ahí ya establecemos los estadísticos correspondientes, estadísticos descriptivos e inferencial. El tema de la materia es solamente descriptivo, es decir, vamos a trabajar la distribución de frecuencias en tablas de frecuencias,
Vamos a calcular las medidas de tendencia central, como la media, mediana, la moda, las medidas de variabilidad, como son la desviación media absoluta, la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Vamos a trabajar las medidas de forma y apuntamiento, como asimetría, kurtosis, trabajar algo lo que es la bidimensional a través de regresión y correlación lineal, y algo de muestreo, cómo determinar el tamaño de la muestra, los elementos de la muestra y las opciones de muestreo que tiene, ¿no? Y ahí trabajaríamos todo lo que es el análisis e interpretación utilizando la parte descriptiva, ¿no? No entramos en la parte inferencial que tiene que ver con lo que es la teoría de probabilidades, ¿no? Entonces, ahí ese no es parte de nuestro tema. Y finalmente, algo que siempre debemos realizar es la publicación, ¿sí? Todo trabajo de investigación o cualquier trabajo de cualquier tipo, sea ensayo, monografía, memorias, recuentos, etcétera, debemos socializarlo, ¿no? Es una publicación que puede ser periódica o ocasional, dependiendo del trabajo que estamos realizando. Las instituciones y las empresas en Tarija ya no quieren recibir pasantes, estudiantes, porque les sacamos toda la información y nunca, ni por agradecimiento, les decimos, este es el trabajo, con la información que usted nos ha proporcionado, este es el trabajo que hemos hecho para que usted pueda utilizarlo. Ahora, que lo utilice o no lo utilice ya es problema de la empresa o de la persona, ¿no? O sea, pero por agradecimiento hay que presentar el trabajo que hemos hecho, ¿no? Entonces las instituciones ya no quieren, digamos, brindar mucha información, aunque la universidad ha vuelto a entrar nuevamente en lo que son los convenios, ¿no? Los famosos convenios. Bien, eso vendría a ser en lo que es